Capítulo 1. Un origen siniestro. Izuku Midoriya era un niño de 4 años que ya sabía lo que quería ser de mayor, que aspirar a su vida. Quería ser un héroe, alguien que pudiera salvar a cualquiera que lo necesitara con una sonrisa en el rostro. Por eso no podía esperar a que terminaran estas pruebas, a que el médico finalmente viniera y anunciara cuál era su sorprendente peculiaridad. Inko Midoriya observó a su bebé saltarín con una cálida sonrisa en su rostro, sabiendo que no debía siquiera intentar reducir su entusiasmo con la realidad. Sabía que, dado que su don era tan débil y que su marido era solo ligeramente útil, las posibilidades de Izuku de desarrollar algo poderoso eran bastante bajas. Pero como dicen, la esperanza es la última en morir. Bueno, los resultados están listos, anunció el anciano médico, vestido con gafas redondas y un vientre prominente, mientras entraba en la habitación, llamando la atención del duro. ¿Es algo sorprendente? Izuku preguntó rápidamente. Espero que sea algo increíble. La sonrisa que se extendía por su carita no daba señales de desvanecerse, ni siquiera ante la mirada bastante seria del médico. Inko observó con creciente temor cómo el médico se frotaba el puente de la nariz antes de dejarse caer pesadamente en una silla, seguramente una señal clara del hombre trabajando para encontrar las palabras para describir un pronóstico terrible. La madre se preocupó por lo que podrían ser esas palabras. La horrible palabra, Kirkles, pasó ante su mente. Bueno, es inusual, pero nada demasiado sorprendente. Hemos descubierto que tu sangre produce y alberga microorganismos especiales. Estos microorganismos parecen retener la información genética básica de su anfitrión, tú, y cada vez que se detecta una anomalía de cualquier tipo, digamos por ejemplo, daños estructurales como tejido o huesos rotos o irregularidades internas como infecciones bacterianas o virales, inmediatamente reparan o borran esa anomalía. El médico le explicó todo esto mientras hojeaba los papeles que llevaba consigo. Mirando por encima del borde de sus papeles y gafas, notó las miradas confusas de la madre y el hijo que tenía delante. En términos sencillos, pareces tener un tipo de Kirk de regeneración rara vez visto. Pero no parece ser extremo de ninguna manera. Inko, asimilando la información que podía entender, de repente chasqueó los dedos. Bueno. Eso explica por qué nunca ha estado enfermo, anunció la madre, recordando lo saludable que había estado su hijo hasta ahora, sin sufrir ni un solo ataque de cólico cuando era recién nacido. Pero, es bueno, ¿verdad? Puedo ser un héroe que, Izuku comenzó a hablar, su voz denotaba tanto una evidente decepción por no llegar a ser tan fuerte como su ídolo, como una fuerza decidida al aceptar la idea de convertirse en un héroe menos extremo. Héroe. La fría mirada del médico lo silenció. Será mejor que abandones ese sueño, chico. Es posible que puedas curarte 10 veces más rápido que la persona promedio, pero este no es un Kirk que detendrá una bala o te hará más fuerte. Sería mejor que lo hicieras en algo como el trabajo hospitalario o el manejo de material biológico en experimentos. Las palabras del médico fueron pronunciadas rotundamente, sin tener en cuenta los sentimientos del niño, como si quisiera aplastar sus sueños. Doctor, ¿no es eso un poco extremo? Quiero decir, tal vez estas microcosas son capaces de más, o lo serán a medida que él crezca. Inko expresó sus pensamientos sobre el asunto, tratando de animar a su hijo. Sus palabras le valieron una pequeña sonrisa al niño ahora con los ojos llorosos. Sé lo que estás tratando de hacer, pero por favor, esto no es un Kirk de emisor, dijo el médico, volviéndose hacia la mujer. El Kirk de tu hijo actúa como un tipo mutante. Y en la mayoría de los casos con mutantes, sabemos que mejorar es casi imposible. No ayuda que estos microorganismos mueran, sin falta, menos de 30 minutos después de abandonar el cuerpo de su anfitrión. El desarrollo, y mucho menos la investigación, parece imposible. De pie, el médico le entregó algunos documentos para que Inko los completara. Izuku comenzó a sentirse como un fracaso. Todos sus sueños de salvar personas con una sonrisa rápidamente se esfumaron, dejando su futuro confuso e incierto. Más tarde aquella noche, Inko despertó de su sueño intermitente con un ruido repentino, uno que había escuchado muchas veces antes. El sonido de ese vídeo en particular que a su hijo le encantaba ver le hizo cosquillas en los bordes de su oído. Todavía medio dormida, la madre llegó a la puerta de la habitación de su hijo, temiendo tener que mirar dentro, temiendo lo que temía encontrar. Izuku. Inko llamó mientras empujaba lentamente la puerta para abrirla. Enmarcado por una única pantalla de computadora brillante, en una habitación llena de oscuridad, estaba sentado su hijo. Lentamente, se volvió hacia ella, con el rostro lleno de lágrimas de miedo. Mamá, ¿puedo ser un héroe? ¿Como Olmig? Preguntó Izuku con voz temblorosa, tratando de captar cualquier cosa que pareciera esperanza. Esperanza por su sueño. Inko rápidamente lo abrazó, tratando de derramar hasta la última gota de amor que tenía en él.
Ella lo abrazó a pesar de todas sus propias lágrimas, sentimientos de desesperanza y la desgarradora comprensión de que le había fallado a su hijo. Sí, por supuesto que puedes. Aunque no sea como Olmig, puedes ser un héroe, respondió Inko con la poca fuerza que pudo reunir. El sabor acre de mentirle a su hijo se posó pesadamente en su lengua. 10 años después. Esto no tiene sentido, murmuró Izuku mientras se sentaba en el umbral de una cabaña abandonada en medio del bosque. Izuku había sido dejado allí durante el viaje de campamento de la escuela, una tradición anual, como prueba de valor, parte del viaje en sí. Pero con el paso de los años se había acostumbrado a asumir el papel de saco de boxeo de sus compañeros de clase. Y eso se aplica doblemente a su otrora mejor amigo, Katsuki Bakugo. Una vez que el kit del rubio de secretar sudor autodetonante similar a la nitroglicerina se hizo público y se comparó con el suyo, Bakugo se había propuesto como misión personal hacer de su vida un infierno, una total pérdida de tiempo. Izuku continuó murmurando, tomándose el tiempo para disfrutar de su deprimente pasatiempo, recordando su vida. A veces casi deseaba haber nacido sin Kyuk. Tal vez entonces al menos le habrían mostrado algo de lástima, o habría dejado de aferrarse tan fuertemente al sueño de ser un héroe, o al menos Bakugo habría sido menos agresivo en su intimidación. Todavía recordaba cuando, a los 7 años, intentó ayudar a su viejo amigo después de que se cayera en un río poco profundo y, en agradecimiento, lo empujaron de cabeza hacia un afloramiento de rocas afiladas cerca. Las graves heridas se cerraron y sanaron en menos de un minuto ante los ojos de todos, revelando un atributo aún no descubierto de su Kyuk. Ese día, Bakugo había encontrado el saco de boxeo perfecto, uno demasiado difícil de matar, pero demasiado inútil para que nadie se preocupara por él. Completamente inútil, había dicho, PFT, Izuku casi escupió con autocompasión. En cambio, decidió evocar un recuerdo más feliz, uno en el que se había sentido útil, casi como un héroe. Tenía 12 años cuando se enfrentó a su primer caso de violencia real, de vida o muerte, destinada a matar. Se había estado escondiendo de su torturador habitual durante un paseo nocturno a casa cuando lo escuchó. El grito. El grito de una niña. Antes de que hubiera tenido tiempo de pensar, se lanzó al callejón oscuro cercano y abordó el primer cuerpo que encontró. El hombre resultó tener el doble de su tamaño en altura y peso, y su ataque solo logró desequilibrar al matón debido a su repentina acción. La niña aprovechó la oportunidad para correr sin mirar atrás. Por su molestia, lo habían apuñalado 7 veces. Las heridas desaparecieron antes de que se levantara del suelo, aunque eso no ayudó a calmar a su frenética madre. No importa si alguien lo sabe, se dijo Izuku con una pequeña sonrisa, siempre y cuando esa chica termine bien. A su alrededor, notó que el sol se estaba poniendo y el frío comenzaba a invadirlo. Cualquier campista sorprendido seguramente terminaría congelado. No es que Izuku, el regenerador, tuviera algo de qué preocuparse. Regenerador, el nombre que le había dado a su Kyuk. El apodo definía el hecho de que se curaría de cualquier herida o enfermedad a una velocidad anormal. Solo deseaba haber podido probarlo contra algo peor que el resfriado promedio o los cortes y rasguños del acoso. Desafortunadamente, ser etiquetado como de tipo mutante había llevado a que ninguno estuviera dispuesto a probar sus límites o ir más allá de ellos. Y ni siquiera le hagas hablar de su madre. Si lo hubieran hecho, tal vez sabría por qué los pequeños amigos en su sangre murieron poco después de abandonar su cuerpo. O tal vez sabría por qué su factor de curación excedía tanto las proyecciones originales del médico. Su apuñalamiento le había demostrado que sus heridas se cerraron casi instantáneamente, con poco sangrado. Pero aquí estaba él, en gran parte a oscuras sobre sí mismo. Ojalá ustedes pudieran hacer más fuera de mi cuerpo. Tal vez entonces podría ser un héroe sanador, como Recovery Girl, dijo Izuku hacia su brazo, un hábito formado a partir de demasiados días escolares solitarios. Otros se habían reído y molestado aún más por eso, pero era algo que él nunca había dejado de hacer, probablemente porque podía sentir sus venas cosquillear cada vez que hablaba con ellos. Era casi como si le respondieran. A lo lejos, la luna menguante ascendía, trayendo su lamentable luz para envolver al mundo en una siniestra luminiscencia. Haciendo tiempo que se había acostumbrado a sobrevivir solo en situaciones como esta, Izuku rápidamente encendió una fogata con facilidad. En realidad, solo se molestó en mantener alejada la vida silvestre. No era como si fuera a morir congelado.
Su sangre nunca permitió que su temperatura interna bajara en absoluto, un efecto secundario afortunado que desafortunadamente no se transmitió demasiado bien a la resistencia al calor. Solo deseaba no tener que sufrir los intensos dolores de hambre cada vez que tenía que curarse demasiado. Apuesto a que todos se están divirtiendo con sus malvaviscos y chocolate caliente. Izuku descendió a sus oscuros murmullos una vez más, recordando que él era el único al que se le probó repetidamente pasar noches solo en el bosque. Los otros niños simplemente tuvieron que caminar por un pequeño sendero en medio de la noche, uno muy cerca del campamento principal, y pudieron conservar su electricidad y otros productos básicos. Como sea, no es como si realmente quisiera pasar tiempo con ellos. Feliz cumpleaños, a mí. Izuku terminó su murmullo con una expresión sombría en su rostro. No pudo evitar pensar en cómo esta noche era similar a tantas otras, pasada completamente solo. Ojalá hubiera pensado en traer mis cuadernos, se quejó Izuku. Al menos entonces su infelicidad habría sido nominal, pero sin su material de trabajo sintió que su mal humor solo aumentaba. Le encantaba pensar en maneras de hacer uso de su Kir para ser un héroe, a pesar de que había sido increíblemente difícil encontrar ideas más allá de servir como un escudo de carne. La noche siguió su curso, despreocupada por el joven y su depresión, despreocupada por el infierno que estaba a punto de desatarse. De repente, el suave rugido del motor de un camión distante se filtró a través del ruido blanco habitual del paisaje nocturno. Acelerando a un ritmo desigual, como si persiguiera o huyera de algo, el rugido aumentó bruscamente de volumen. La mente de Izuku se apresuró a formular dos teorías sobre este abrupto desarrollo. O se trataba de un caso de villanos que intentaban escapar de las autoridades locales y algo de lo que era mejor mantenerse alejado, o peor aún, un inocente estaba huyendo de los villanos. Fue la segunda posibilidad la que lo hizo avanzar hacia el camino que tenía por delante, en gran parte sin uso. ¿Y si, por casualidad, alguien realmente estuviera en peligro? ¿Y si pudiera ayudar a esa persona? ¡Ayuda! Un grito repentino y aterrorizado hizo que Izuku corriera hacia adelante sin pensar. Que había sido la voz de una niña, una que parecía estar dolorida y asustada, era innegable. Aquí. Izuku gritó en la noche, con la esperanza de guiar a la niña a un lugar seguro. Pronto, el temblor y el arrastre del follaje anunciaron la llegada del dueño de la voz. «Oh Dios», susurró Izuku al ver una forma salir de las sombras. La pequeña linterna que había escondido de los demás estudiantes, con la ayuda de la escasa luz de la luna, logró iluminar a la niña. Podía distinguir fácilmente harapos andrajosos y una expresión facial aterrorizada. Entonces el camión irrumpió en escena, junto con el destello del arma empuñada por el conductor. ¡Cuidado!, gritó Izuku mientras derribaba a la chica a un lado, justo cuando se disparaba el arma. Un dolor punzante explotó a lo largo de su espalda cuando 5 balas lo alcanzaron, haciéndolo rodar varias veces antes de detenerse. Ahora acostado de lado, Izuku no pudo hacer nada más que mirar a la chica mientras ella le devolvía la mirada con ojos tristes, su boca llenándose de sangre mientras sus labios trazaban las palabras de una disculpa silenciosa. Nunca escuchó el camión cuando se detuvo, ni la figura del conductor que estaba de pie junto a él. Sin embargo, escuchó el primero de 2 disparos. Los niños de estos días siempre quieren jugar al héroe sin considerar las consecuencias, dijo la figura, con la voz lo suficientemente alta como para registrarse como femenina. Siguió un movimiento practicado y el arma se recargó sin esfuerzo. Solo recuerda, todo esto es tu culpa. Él murió porque huiste del trabajo que tan amablemente te di. Quería salir. Bueno, aquí tienes tu salida. La figura miró fijamente a los ojos de la chica sangrante, sin pestañear, y vació todo el nuevo clip en ella. Cuando los últimos ecos de la ejecución se desvanecieron, la noche cayó en un silencio incómodo, roto solo por el rugido del camión que se alejaba. Izuku esperó hasta que ya no pudo escuchar nada excepto los gritos tentativos de Higurashi para moverse, sentándose rápidamente. Tensando su espalda dolorida, dejó escapar respiraciones entrecortadas mientras su cuerpo escupía las numerosas balas que se habían clavado en él. Levantándose, corrió hacia la chica, sin preocuparse de si sus heridas se habían cerrado correctamente o no. Su único objetivo era la niña. Tenía que haber algo que él pudiera hacer para salvarla. Vamos. No mueras. Por favor, no mueras. Eres demasiado bonita para morir. Izuku casi le gritó a la chica mientras envolvía sus brazos debajo de los de ella y la arrastraba hacia la cabaña abandonada. Una vez que llegó a la estructura de madera, notó que milagrosamente su teléfono no solo estaba intacto, sino que estaba casi cargado y conservaba una buena recepción. Por favor, quédate conmigo, solo un poco más. Por favor. Izuku presionó su mano izquierda contra las heridas de la niña, un intento aparentemente inútil de evitar su muerte, mientras usaba su derecha para marcar el número de emergencia de la policía.
El concepto de tiempo de viaje y restricciones de terreno nunca pasó por su mente aterrorizada. ¿Hola? La rápida respuesta del operador le dio esperanza al peliverde y reforzó su creencia en la supervivencia de la niña. Por favor, envía ayuda, ella está sangrando. Izuku, su miedo devorándolo de adentro hacia afuera, no pudo controlar su tartamudeo. Esta línea es para emergencias reales, no para pesadillas infantiles, refunfuñó el operador con cansancio. ¿Por qué no vuelves a dormir? Se escuchó un clic y se cortó la línea. Lo habían ignorado. No. Izuku comenzó a hundirse aún más en su pánico, marcando el siguiente número que se le ocurrió para obtener ayuda más inmediata. Midoriya-chan, ¿realmente quieres perder el desafío, Ik? Izuku colgó tan pronto como se dio cuenta de que la voz arrastrada que había respondido era la de su maestro. Sin opciones, pensó en la única persona que nunca diría que no a la idea de ayudarlo. Mamá. Por favor, ayuda, susurró Izuku a través del teléfono tan pronto como contestaron su llamada. Todos los pensamientos de ser intimidado por correr hacia mamá hacía tiempo que habían sido descartados, reemplazados por el deseo decidido de salvar la vida de la niña que moría frente a él. De repente, la niña comenzó a tener arcadas, su piel fantasmalmente pálida y helada. Izuku conocía estos síntomas de la clase de salud. La niña estaba entrando en shock. También sabía que si no la estabilizaban pronto, la muerte estaba asegurada. Actuando instintivamente, dejó caer su teléfono y buscó en la cabina algo que pudiera ayudar. Además de un catre inútil, solo había una navaja de bolsillo. Izuku miró a la chica, el cuchillo, la chica, su muñeca. Si existe la más mínima posibilidad de que ustedes puedan ayudar, esto es todo, dijo Izuku con aprensión. Rápidamente, antes de que comenzaran las cosquillas, acercó el cuchillo a su piel y se cortó la muñeca. Vamos. Por favor. Cúrala. Izuku suplicó entre lágrimas que caían libremente. Luchando contra el dolor punzante que le subía desde la muñeca, dirigió el apéndice que brotaba para que derramara su tesoro sobre cualquier herida abierta que pudiera ver. Después de 1 minuto, y de una generosa dosis de sangre, movió su muñeca sangrante hacia la boca de la chica. Para su sorpresa, los labios se apartaron y la chica apretó los dientes para hablar a pesar de sus temblores. No hagas eso. Estoy sucia, su último aliento, la niña se desplomó, como una marioneta con los hilos cortados. El pánico de Izuku alcanzó el máximo y, sin pensar, se lanzó a darle RCP a la niña. Pasaron 20 minutos antes de que los gritos delirantes de su madre procedentes de su teléfono olvidado lo devolvieran a la realidad. Con cuidado, tomó el dispositivo y se dirigió a su madre a través de sus gritos. Mamá, yo te necesito. La calidad pura y atormentada de la voz de su hijo interrumpió a Inko a mitad de su divagación. Izuku tragó saliva. Yo no pude salvarla. Yo no podría ser un héroe. Perdido en su propio shock, Izuku miró con indiferencia su mayor fracaso. No le molestaba saber que los harapos que adornaban a la niña apenas cubrían sus partes íntimas, que obviamente no llevaba ropa interior, que cicatrices y moretones cubrían la mayor parte de su piel. Solo una cosa se repetía en su mente, una y otra vez. Después de todo, era un niño inútil, simplemente un fracaso. Amanecer. Los coches de policía y la ambulancia llegaron frente a la cabaña abandonada justo cuando el sol empezaba a salir por el horizonte. De uno de los autos salió Inko Midoriya, ahogándose por completo en los temores de su imaginación demasiado activa con respecto a su hijo. Sus ojos escanearon el área, buscando a su bebé. Muy pronto lo encontró, sentado en el porche de la cabaña, junto a la puerta principal cerrada. Izuku. Inko gritó de angustia cuando llegó hasta su angustiado hijo, quien parecía como si no hubiera dejado de llorar hasta que físicamente no pudo producir más lágrimas. Mamá, creo que estoy maldito, fueron las únicas palabras que pronunció Izuku mientras era envuelto en el feroz abrazo de su madre. Esto solo sirvió para aumentar la angustia de la pobre mujer. No digas eso. Hiciste todo lo que pudiste, incluso más. Ningún héroe podría decir lo mismo aquí. Inko casi gritó mientras le daba besos a su bebé en la cabeza. Sabía, llámelo instinto maternal, que su hijo estaba pasando por el momento más terrible de su vida hasta la fecha. Lo había dado todo para salvar a alguien, ser un héroe como siempre había querido, y fracasó. Está bien chico, nosotros nos encargamos desde aquí, anunció la policía, una joven con el pelo muy corto, que conducía el coche en el que había llegado Inko. La mujer uniformada alcanzó la puerta de la cabina, pero se quedó paralizada cuando el niño que ella y sus compañeros de trabajo habían sido enviados a buscar le agarró la muñeca. Tomó nota mental de que el agarre del niño era demasiado fuerte para alguien de su edad. Señorita oficial, ¿tiene un arma? No fue tanto la pregunta lo que asustó tanto al policía como a Inko, sino la mirada perturbada que se reflejaba en los ojos de Izuku. Izuku.
Inko, vacilante, dio un paso hacia su hijo. Lo siento. Juro que no fue mi intención. Izuku de repente lloró angustiado, una culpa increíble pesaba en sus palabras. Muy bien, chico. ¿Por qué no tomas un respiro y explicas con calma lo que hiciste? Sugirió dulcemente el policía, antes de agregar. ¿Y por qué necesito mi arma para entrar en la cabina? Esperando plenamente que el niño confesara haber mirado fijamente el cuerpo desnudo de la víctima, o tal vez incluso haberlo tocado cuando las hormonas impulsadas por la pubertad entraron en juego, ella no estaba preparada para la realidad de la respuesta. Yo me curo anormalmente rápido. Es mi sangre, ¿ves? Yo intenté usarla en ella, tímidamente. Izuku levantó su camisa embarrada, revelando cicatrices descoloridas que el policía inmediatamente reconoció como heridas de bala de meses de antigüedad, según todas las apariencias. Inko casi se desmaya en el acto, sus peores temores se confirmaron. Alguien había intentado matar a su bebé, de hecho le disparó varias veces y, si no fuera por su regeneración, lo habrían logrado. E incluso con su Kirk, sabía que él había sentido cada segundo agonizante de sus heridas. Entonces, ¿está muerta o no? Preguntó la uniformada, ahora aprensiva. Academia de Policía y escenarios de entrenamiento en servicio relacionados con el uso incontrolado de Kirk pasaron por su mente. Realmente esperaba que no tuvieran que lidiar ahora con un villano enojado y desorientado. ¡No! Quiero decir, es posible que necesites usar tu arma. Incomodada por la respuesta sin sentido del niño, la mujer policía preparó su arma mientras Inko, todavía envolviendo a su hijo en sus brazos, se alejaba de la puerta de la cabaña. Por si acaso. Está bien, ustedes dos, quédense aquí mientras reviso las cosas dentro, dijo la mujer policía mientras se armaba de valor. Ella podría hacer esto. Ha visto cuán salvaje e impredecible puede llegar a ser el uso incontrolado de Kirk. Esto no iba a ser algo que ella no pudiera manejar. Primero con el arma, la policía entró lentamente en la cabina. Al instante, su mente se puso a catalogar el gran charco de sangre en el centro de la habitación, los bultos de metal que debían usarse como balas, había muchas, y las huellas ensangrentadas que conducían a un rincón de la habitación donde la víctima se puso de pie. La víctima se puso de pie. Retrocediendo bruscamente, la mujer policía agitó frenéticamente su arma hacia arriba y hacia atrás. La víctima estaba inquietantemente pálida, por causa desconocida, aunque su cabello era negro medianoche como luna nueva y caía recto hasta su cintura. Era obvio que era ella, ya que los trozos de tela que podían considerarse ropa, no hacían casi nada para brindar molestia, mientras la niña permanecía allí en sus 6 pies, oh Dios, ella estaba de pie. Jovencita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita atención médica? ¿Ayuda de algún tipo? La mujer policía hizo las preguntas estandarizadas mientras daba pequeños pasos hacia adelante, con el arma ligeramente baja. La niña, que tenía la cabeza inclinada, se enderezó y miró hacia adelante. Ahora la policía pudo ver que no era ropa lo que llevaba, sino los restos de un vestido de arpillera cortado para servir como ropa improvisada. Sabía por los registros que esto se veía a menudo con niñas que habían sido vendidas como esclavas sexuales. Las cicatrices ahora visibles que cruzan el cuerpo de la niña dan credibilidad a esta línea de pensamiento. La chica gimió, sus ojos rojos sin vida mirando a través de la mujer policía. Sin estar segura de haberla entendido, la uniformada volvió a intentarlo. Eto, ¿por qué no vienes aquí? La mujer policía preguntó. Podemos hacer que te revisen. En los límites de su mente, una palabra inquietante, un pensamiento, empezó a echar raíces. Realmente quería ignorar esa posibilidad. Otro gemido. La muchacha dio un paso adelante, pero el movimiento parecía antinatural en todos los sentidos. Fue más brusco que una cojera, pero más suave que un movimiento totalmente robótico. Era como si algo más moviera el cuerpo de la niña. ¿Sabes qué? No. ¿Está bien? Mejor quédate ahí. Llamaré a los expertos. La policía finalmente sucumbió a su miedo. Ella no estaba tratando con una persona enferma o herida. Este era un cadáver reanimado honesto para Dios. El gemido un poco más fuerte, acompañado por el cadáver comenzando a balancearse, fue todo lo que necesitó para que la mujer policía entrara en pánico y, sin previo aviso, disparara todo su cargador en el centro del pecho de la cosa que tenía delante. La niña apenas reaccionó. No había palabras para las emociones que recorrieron a la mujer policía mientras observaba a la niña mirar su pecho acribillado a balazos por un breve momento antes de dirigirle una mirada vacía de ojos rojos. Cuando comenzaron los gruñidos, dejó caer su arma, se giró y huyó, con la esperanza de moverse más rápido que la chica que la seguía a zancadas. ¡No! La mujer policía gritó mientras salía de la cabaña, tropezando al llegar a la grava afuera.
Inko observó con absoluto horror cómo el oficial aterrizaba casi frente a ella justo cuando una chica pálida y de cabello oscuro casi salía volando de la cabina tras ella. La joven parecía estar en una furia salvaje y la mujer de cabello verde inmediatamente se movió para proteger a su hijo de la violencia que se avecinaba cuando... «¡Detener!», gritó Izuku. La chica inmediatamente se congeló, todo el impulso desapareció repentinamente, mientras se ponía de pie, con la espalda recta, pareciendo estar esperando más órdenes. Acabas de... La mujer policía se interrumpió, medio esperando que esto fuera un sueño, medio esperando que fuera una realidad de pesadilla. Izuku, ¿tú hiciste esto? Inko se aventuró a preguntar, haciendo lo posible por transmitir amor y comprensión ante la situación. Lo siento mamá, yo creo que mi Kirk hace zombies, dijo Izuku, la culpa oscureciendo su rostro, el arrepentimiento amortiguando su voz. Está bien bebé, no sabías que esto sucedería. No lo hiciste a propósito. Estoy seguro de que esto no te causará ningún problema. ¿No es así, oficial?, aseguró Inko mientras miraba a la mujer policía con ojos suplicantes. Por claro que estás en un gran problema. Joven, lo que hiciste fue, un gruñido fue todo lo que hizo falta para que las palabras de la mujer policía murieran en su garganta. El estruendo fue más profundo esta vez, casi como si denotara odio. ¿Por qué tuve que tener un Kirk tan horrible? Debo estar maldito. Izuku lloró. Él no quería esto. Esto solo le traería más problemas. Lo siento, Izuku, es mi culpa, no tuya, gritó Inko también, haciéndose responsable de este desastre. Ella es la que ni siquiera pudo darle a su hijo un Kirk mejor. Corriendo de regreso a su auto, la mujer policía pidió refuerzos inmediatos, el único oficial que había ido a despejar el área no iba a ser suficiente para lidiar con esto. Tal como estaban las cosas, no podía apartar los ojos del zombie. Tenía que ser peligroso. Tenía que ser. Todas las películas señalaron que las criaturas eran infecciosas y rabiosas. Al consultar todos los informes de Quirks que había tenido que revisar como novata, su memoria recordó el hecho de que había otros Quirks creadores de zombies por ahí, por lo que alguien tenía que saber qué hacer ahora. Horas más tarde, la comisaría local. Izuku e Inko se sentaron en la oficina pequeña y bastante sencilla, esperando pacientemente a que el jefe de la estación les indicara los procedimientos que debían seguir ahora. Además de saber que tenían que lidiar con el nuevo desarrollo del Kirk del menor, las únicas garantías que los dos habían recibido fue que no habría cargos ni multas por lo que había sucedido. ¿Estás bien? ¿Te duele? Inko le preguntó a su bebé una vez más, buscando intensamente sobre su torso y los agujeros de su camisa. Izuku levantó el trozo de tela para mostrar su pecho y espalda desnudos en una evidente muestra de obediencia y comprensión. Ya no mamá. Izuku se dio unas palmaditas en el frente, mostrando ahora una piel sin imperfecciones y sin signos de haber sido herido en primer lugar. Pero esto es bueno, ¿verdad? Izuku dijo, ahora sabemos que las balas no pueden matarme, lástima que mi cuerpo no la protegió. Cubriéndose de nuevo, el peliverde dirigió sus ojos al error que había cometido. La chica no muerta estaba a su lado, con los ojos sin vida perdidos en un horizonte lejano. La expresión actualmente vacía que lucía denotaba falta de inteligencia o voluntad activa. Esto hizo que el viaje desde la cabaña fuera aún más una pesadilla. Al no querer que la niña se sentara a su lado en su vehículo, la reticencia de la mujer policía hizo que Izuku sufriera ser aplastado en la parte trasera del vehículo con un cadáver, mientras que Inko se preocupaba constantemente por la posición de su hijo en el frente. Si bien la situación de Inko era desafortunada, los adultos descubrieron que la presencia de Izuku era lo único que mantenía al monstruo tranquilo y tranquilo. Llegar a la estación no había mejorado mucho las cosas. Tanto Izuku como la chica zombie fueron sometidos inmediatamente a una serie de pruebas médicas, solo la orden del chico de pelo verde obligó a la chica no muerta a obedecer. Desafortunadamente, que le extrajeran sangre para tomar muestras resultó ser demasiado para el monstruo accidental, que se enfureció al verlo. Izuku logró calmar a la chica después de repetidas órdenes, y nadie resultó herido, pero todos los presentes permanecieron asustados después. Izuku, el cuerpo humano no está hecho para detener las balas. No te atrevas a saltar así otra vez. ¿Qué hubiera pasado si te hubieran disparado en la cabeza? Inko amonestó a su hijo, su preocupación hacía evidente que solo quería que él estuviera a salvo. Probablemente sobreviviría. El jefe de estación siguió su declaración dentro de la habitación, arrugando la nariz ante el olor fétido que llenaba su oficina. Manteniendo su profesionalismo, se abstuvo de comentar al respecto. Los dos Midoriya se pusieron de pie, inclinándose ante el hombre. Aparentaba tener más de 40 años y lucía una entrada en el cabello, pero unos brazos demasiado grandes que tensaban las costuras de su camisa. Disculpe.
Inko, obviamente horrorizada ante la perspectiva de que su bebé recibiera un disparo en la cabeza, o en cualquier lugar. Para empezar, jadeó. ¿Me gustaría? Preguntó Izuku con el ceño fruncido, sin saber si eso era bueno o no, o por qué el jefe pensaba que eso era posible. Sobreviviste a disparos en el corazón, los pulmones y el hígado, al mismo tiempo. He visto muchos quirks de regeneración durante mi carrera, pero el tuyo es el más prolífico con diferencia, explicó el jefe mientras tomaba asiento, barajando los archivos que tenía en las manos. ¿Estás seguro de que es un tipo mutante? Bueno, eso es lo que dijo el doctor. Y no es que conscientemente ordene su sangre para curarlo, simplemente sucede, explicó Inko para su hijo, quien se limitó a asentir. No quería empezar a tartamudear ahora. Ya veo, de todos modos, comencemos por aguardar al menos que fallecido aquí. Pudimos encontrar una coincidencia en nuestra base de datos. Este está llamada, el jefe comenzó a leer un archivo, mirando entre los zombies. Y la foto del perfil. Oh, eso es genial. Izuku, al menos podemos devolverla a... No, lo siento. Aquí dice que sus padres la repudiaron por escaparse con su novio, quien también era su manager ídolo en ciernes. Bueno, eso es lo que dice aquí de todos modos, interrumpió el jefe. Tosió ante lo que siguió en el expediente. Sus amigos la registraron como persona desaparecida cuando no pudieron contactarla después de un mes entero de intentarlo. Desafortunadamente, este escenario encaja con el modus operandi que cierta red de traficantes usa para atraer víctimas para trata, pobre niña. ¿Pero por qué? Inko rápidamente se compadeció de la chica zombie, quien parecía no darse cuenta de que la conversación era sobre ella. Bueno, ella es Kirkles y proviene de una familia con problemas, continuó el jefe. Sé que suena cruel, pero algunas personas tienden a usar a sus miembros Kirkles como moneda de cambio, ofreciendo chicas como tal como novias a cambio de estatus social, o como una forma de garantizar que puedan casarse. Hoy en día, no es que muchos, incluidos los héroes, deseen una compañía normal. Tanto la madre como el hijo se quedaron sin aliento ante la verdad de su sociedad, aunque Inko estaba menos sorprendida de lo que dejaba entrever. Ahora, continuando con el informe, la señora llamada presenta numerosas cicatrices correspondientes a abusos físicos, signos de abortos forzados, al menos 6 hechos resultaron positivas, y algunos de sus órganos internos muestran la típica degradación causada por tales. De hecho, el olor fétido que estoy seguro que notaste es más que probable el resultado de esta degradación, habría continuado el jefe con su explicación, pero se detuvo ante la mirada horrorizada que Inko le lanzó a su hijo. Y no, su hijo está perfectamente limpio, incluso cuando tuvo un contacto tan cercano con ella. Sin embargo, solo pudimos realizar pruebas de X, ya que la corta vida útil de su sangre no parece haber cambiado desde las pruebas originales. Izuku ni siquiera había considerado la transferencia de enfermedades durante la neblina de su pánico. Escuchar que ahora estaba a salvo le causó un gran alivio. Alivio compartido por Inko en gran medida. Ahora, para abordar su situación, señor Midoriya, el jefe recuperó su atención, haciendo que madre e hijo se pusieran rígidos en respuesta a la seriedad de su voz. Ese señor. Izuku maldijo su típico tartamudeo, aunque suavizó el rostro del jefe. Hijo, tengo miedo de ser yo quien te diga esto, pero ahora eres el dueño de un cadáver reanimado, declaró el jefe, sonando para todo el mundo como si acabara de pasar una sentencia de cadena perpetua. Tal vez lo había hecho. ¿Qué? Madre e hijo exclamaron al mismo tiempo, ninguno de los dos siquiera consideró que se quedaría con el zombie. No hay ningún tercero con quien podamos contactar para reclamar el cuerpo, comenzó el jefe su explicación. Además, ella ya no tiene documentación legal que pruebe su identidad. Más importante aún, de acuerdo con las leyes Kirk con respecto al registro Kirk, sus poderes debe ser estudiado en cada aspecto presentado. Esto significa que necesitamos saber cuánto tiempo puede mantenerla en movimiento y cuándo se detendrá definitivamente. Al ocurrir esto, se le pedirá que se presente en el registro para recibir más instrucciones y tal vez incluso entregar el cuerpo para estudio adicional por parte de la autoridad local. ¿Es esto legal? ¿Que yo me quede con ella?, preguntó Izuku, evitando con todas sus fuerzas sugerir que él sería el dueño de la chica a su lado. Así es como está redactado, y eso es lo que dijeron los superiores por teléfono, aseguró el jefe antes de mirar a Izuku con una mirada severa. Dicho esto, la necrofilia sigue siendo ilegal. Residencia Midoriya. Horas más tarde, Izuku, Inko y su nuevo amigo llegaron a casa emocionalmente agotados e intensamente hambrientos. El viaje de campamento había quedado casi olvidado, sobrescrito por la apremiante necesidad de sentirse limpios después de todo lo que acababan de pasar. Con profundos suspiros y un gemido de su miembro más nuevo, cruzaron la puerta principal. Mamá, ¿crees que puedo ser un héroe?,
Preguntó Izuku mientras miraba a la chica zombie con ojos de disculpa. El corazón de Inko dolió ante su súplica y los pensamientos obviamente oscuros cruzando por su mente. Sí, mi pequeño, puedes. Tal vez ella pueda hacer el trabajo pesado y tú puedas concentrarte en usar tu maravillosa mente. Inko respondió, agradándole la idea de que su hijo se mantuviera alejado del peligro, incluso si eso significaba usar un pobre cadáver como escudo de carne. Sí, tal vez. Izuku no estaba convencido, pero decidió dejar el tema, prefiriendo la idea de tomar un largo baño para pensar las cosas. Decidió acostarse temprano, necesitaba tiempo para hacer planes sobre cómo abordar su Kirk y cómo iba a afrontar la escuela. Bueno, ahora ven y ayúdame a bañar a esta niña, necesita una buena limpieza, dijo Inko, y de repente se le ocurrió una idea para ayudar a su hijo a ganar un poco de confianza después de su terrible experiencia. También reduciría el olor fétido que había seguido a su miembro más nuevo a casa. Con un poco de suerte, ¿qué? Izuku casi tuvo un infarto por la orden que le habían dado, o tal vez sí, probablemente ni siquiera se daría cuenta. Ese día, Izuku aprendió más sobre las mujeres que nunca en la clase de educación sexual,